realizar la siguiente operación con fracciones. 3/21 menos 2 décimos más 4/12. Observe que el denominador de la primera fracción es diferente del denominador de la segunda fracción y a su vez es diferente al denominador de la tercera fracción. Entonces lo que se tiene que hacer es obtener un común denominador para las tres fracciones. Para ello se puede seguir el siguiente procedimiento. Se va a obtener el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Mínimo común múltiplo se abrevia como MCM minúsculas. Entonces se escriben los tres denominadores de la siguiente manera. Y al lado de los denominadores se escribe una raya vertical. De la lista de los números primos se elige el número primo más pequeño. La lista de los números primos es infinita, sin embargo, los primeros 10 números primos son. Entonces se selecciona el número primo más chico, que en este caso es el 2, y se le escribe al lado de los denominadores. Entonces se realiza lo siguiente. Se divide cada uno de los números entre este número primo. Por ejemplo, se divide 21 entre 2 y queda a 1, sobra 0, se baja el 1, toca 0. Entonces, esta no es una división exacta, puesto que queda un residuo igual a 1. Entonces, si la división no es exacta, se vuelve a colocar el mismo número aquí. Ahora se divide el siguiente número, que es 10, entre el número primo 2. Entonces, 10 entre 2 es igual a 5. Ahora se divide el siguiente número, que es 12, entre el número primo 2. Y esta división resulta 12 entre 2 es igual a 6. Se vuelve a escribir el número primo 2 y se realiza el mismo procedimiento. 21 sobre 2 no resulta una división exacta, por lo tanto se vuelve a escribir el número 21. 5 entre 2 es igual a 2 y sobra 1. Por lo tanto, no es una división exacta. Entonces, se vuelve a anotar el número 5. 6 entre 2 es igual a 3. Ahora observe lo siguiente. Si se vuelve a escribir el número primo 2, la división de 21 entre 2 no resulta exacta. La división de 5 entre 2 no resulta exacta. Y la división de 3 entre 2 no resulta exacta. Esto quiere decir que el 2 ya no es útil en esta descomposición. Entonces, en lugar del número primo 2, se tiene que probar con el siguiente número primo, que es el número 3. Entonces, la división de 21 entre 3 resulta 7. La división de 5 entre 3 no resulta exacta, entonces se vuelve a escribir el número 5. La división de 3 entre 3 es igual a 1. Cuando se obtiene en una columna el número 1, quiere decir que ya se terminó de factorizar ese número, en este caso el número 12, en sus factores primos. Aún falta de terminar de factorizar el número 10 y el número 21. Entonces, continuando con este proceso, se tiene lo siguiente. Si se volviera a escribir el número primo 3, se observa que la división de 7 sobre 3 no resulta exacta, y también la división de 5 entre 3 no resulta exacta. Por lo tanto, se tiene que probar
con el siguiente número primo, que es el número 5. Entonces se observa que la división de 7 sobre 5 no resulta exacta. Por lo tanto se vuelve a escribir el número 7. La división de 5 entre 5 es igual a 1. Entonces, nuevamente se obtuvo un 1 al final de la columna del número 10. Por lo tanto, se ha terminado el proceso de encontrar los factores primos del número 10. Únicamente resta terminar de factorizar el número 21. Si se escribe el número 5, se observa que la división de 7 sobre 5 no resulta exacta. Por lo tanto, se tiene que probar con el siguiente número primo, que en este caso es el número 7. Entonces, en lugar de escribir el 5, se escribe el número 7. Y se tiene que la división de este 7 entre 7 es igual a 1. Entonces, al final de la columna del número 21 se ha obtenido 1. Esto quiere decir que ya se terminó de factorizar el número 21 en sus factores primos. Cuando al final de todas las columnas se ha obtenido como resultado 1, quiere decir que ya se terminó el proceso de factorizar todos los números en sus factores primos. Entonces, para obtener el mínimo común múltiplo, abreviado M, C, M minúsculas, de los números 21, 10 y 12, se multiplican los factores primos de esos números 2, 2, 3, 5 y 7. Entonces queda 2 por 2, por 3, por 5, por 7. 2 por 2, por 3, por 5, por 7. Esta multiplicación es igual a 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, 12 por 5 por 7. Esto es igual. 12 por 5 es igual a 60 por 7. 60 por 7 es igual a 420. El mínimo común múltiplo de los números 21, 10 y 12 es igual a 420. Una vez obtenido el mínimo común múltiplo, se le escribe como común denominador de las tres fracciones. El siguiente paso será convertir cada una de las fracciones en fracciones equivalentes. Por ejemplo, para convertir la fracción 3/21 a una fracción equivalente, se divide 420 entre 21 y se le multiplica por el numerador 3. Entonces queda 420 entre 21 y se multiplica por 3. Este menos se escribe igual. Para convertir esta fracción a una fracción equivalente, se divide 420 entre 10 y lo obtenido se multiplica por 2. Entonces queda 420 dividido entre 10 multiplicado por 2 más 420 dividido entre 12 multiplicado por 4. 420 dividido entre 12 y multiplicado por 4. Todo entre el común denominador, que es 420. Entonces, el común denominador es 420.
La multiplicación de 420 por 3 es igual a 1260 entre 21. La división de 1260 entre 21 es igual a 60. Menos. La división de 420 entre 10 es igual a 42. Por 2 es igual a 84. Más. La división de 420 entre 12 es igual a 35. 35 por 4 es igual a 140. Entonces, el común denominador es 420. 60 menos 84 es igual a menos 24. Menos 24 más 140 es igual a 116. Y este es el resultado de la suma algebraica de 3 veintiunavos menos 2 décimos más 4 doceavos. Este resultado se puede simplificar